Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos a hablar primeramente sobre cronobiología. Y he decidido tratar este tema porque ya sabéis que en muchas ocasiones en el ámbito de la nutrición se dan este tipo de debates o no sé cómo decirlo, circunstancias que a veces hay gente, por ejemplo, que me ha preguntado por privado, pues es que a través de Instagram, ¿no? Tú dices que tal, pero leí en la cuenta de fulanito que no sé qué y entonces no sé qué pensar y tal. Bueno, pues yo creo que con este tipo de artículos podemos tener todos una información y que a partir de ahí cada uno decida lo que hacer. He de decir que el punto del que yo parto como nutricionista o como persona que es apasionada de la nutrición y en general de los hábitos de vida saludables es que a mí casi cualquier cosa me va a merecer la pena si no tiene un efecto secundario. Es decir, que si yo por hacer algo que no me conlleva un gran esfuerzo pienso que puedo obtener un beneficio, yo lo voy a hacer porque a mí me compensa. Pero hay gente como que necesita tener muchas justificaciones para hacer algo. Por ejemplo, en el tema de cronobiología y cenar temprano. Pues bueno, ¿qué me afecta cenar un poco más temprano? Las ocasiones o las cosas en las que me puede afectar son mínimas. Si en algún momento puntual, por una comida social o lo que sea, pues tengo que cenar con todo el mundo tarde, pues lo hago, pero si no en mi día a día o los fines de semana incluso, pues yo voy a mi ritmo, aunque sea diferente del de mi entorno, y muchas veces mi última comida del día es a las 6 de la tarde o antes. Entonces, bueno, esa es mi forma de hacerlo y para mí no es ningún problema, pero entiendo que para otras personas sí que pueda serlo, pues por ejemplo, lo típico, porque la hora de la cena la comparte con su pareja y es algo, pues un momento de unión, de su vida cotidiana y tal. O sea, cada uno tiene que ver lo que le compensa y lo que no. También es cierto que muchas veces en nuestra mente una actividad que nosotros tenemos en el día a día supone mucho y después cuando lo cambiamos no es tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el momento, por ejemplo, de fin de semana, pues cenar viendo una peli, pues se puede ver una peli y disfrutar también aunque no estés cenando. Y a lo mejor esa cena un poco especial que hacías la puedes cambiar a una comida un poco especial. Entonces también depende de cómo te plantees tú las cosas. Pienso que cuando una persona necesita demasiados argumentos para hacer algo, quizás es porque directamente no le compense o no le apetezca hacerlo, que es totalmente respetable. Pero yo os voy a decir en qué me baso para hacer las afirmaciones que en algunos vídeos hago, que entiendo que me las preguntéis. Lo que pasa que cuando tú haces un discurso muy largo, como son mis vídeos, sería imposible referenciarlo todo, porque no solo tendría que buscar artículos científicos, sino libros que he estudiado o conocimientos que me han transmitido profesores o profesionales que son de mi confianza. Entonces es imposible, o sea, podría dar referencias en general, pero no tan exhaustivas. Y por supuesto que con el trabajo que requiere eso, creo que tendría que tener como poco monetizado el canal, porque es que tendría que vivir prácticamente para poner referencias de todo eso, el tiempo que inviertes es muchísimo, ¿no? Y aparte, lo que yo digo a veces, ¿a quién le serviría? Porque yo, por ejemplo, en esta ocasión, aunque tengo aquí más de uno, voy a hacer referencia a un estudio en concreto que voy a leer ese porque es muy fácil de entender, pero es que hay otros que no creo que por mucho que yo me esfuerce en ponerlos aquí, mucha gente se fuese a poner a invertir su tiempo en intentar entenderlos. Entonces, todo tiene que tener una función, ¿no? Si no, ¿para qué? Bueno, el artículo el título es Ritmos circadianos y predisposición a la obesidad. Y yo he ido señalando las partes que me parecen más interesantes para comentar con vosotros. Bueno, el resumen, que es el famoso abstract, que es como la primera parte del artículo científico, quizá debería haber dicho que este artículo pertenece al Departamento de Fisiología en la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia y al Instituto Biomédico de Investigación de Murcia. Me gusta mucho cómo está explicado. Lo escribe Marta Garaulet y tiene muchos vídeos en YouTube que ya, y tiene libros también, os la he recomendado creo la semana pasada o en algún otro vídeo. Bueno, el resumen, lo más importante de lo que dice en el resumen es lo siguiente.
Nuestra fisiología cambia durante el día y diversas hormonas muestran ritmicidad circadiana. Bueno, no sé si lo dice después, pero circadiano quiere decir que sigue el ciclo de las 24 horas, porque no tendría por qué. Es decir, hay otros tipos de ciclos, o más cortos o más largos. La alteración de este patrón normal se denomina cronodisrupción. Es decir, que cuando yo digo que algo es cronodisruptor, me refiero a que está rompiendo esos ciclos de funcionamiento normal. Por ejemplo, pues si una planta, cuando hay luz, abre sus flores o sus hojas y cuando hay oscuridad las cierra, pues cronodisruptor sería aquello que yo hago para que ese ciclo de funcionamiento normal se vaya a romper. Y yo digo muchas veces en los vídeos que el cronodisruptor es comer muy tarde, comer cuando no hay luz o comer muchas veces al día. Recientemente se ha demostrado que la cronodisrupción se relaciona con la obesidad. Y aquí ya yo lo hilo con lo de la semana pasada y mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene de malo la obesidad? Porque yo acabo de ver en la revista Cosmopolitan a no sé cuántas chicas que tienen una un fenotipo, algunas de ellas de un porcentaje de grasa muy elevado, que es lo que yo entiendo por obesidad, y pone que this is healthy. Bueno, por supuesto que casi nadie se va a fiar de la revista Cosmopolitan. Lo que pasa es que pues, muchos nutricionistas lo han compartido como alabando eso y tal. Por eso a mí ese tipo de publicaciones no me acaba de convencer. A mí me parece genial que la Cosmopolitan ponga en su portada lo que quiera, como si pone un rinoceronte. A mí lo único que me echa un poco para atrás es lo de This is Healthy. Y me da igual que se lo ponga a una persona con un IMC de 35 o con un IMC de 15. Me parece que la Cosmopolitan no debería asociar mensajes de salud a la imagen corporal. Y que si quieres explicar el tema de la obesidad es un poco más complejo. Y lo que podríamos decir es que sí es cierto, y eso lo compartí en la pestañita de comunidad, un podcast que se llama Zumo de Araña, que en él salen siempre Aitor Sánchez y Lucía Martínez, que son dos nutricionistas muy conocidos, que lo dicen claramente, o sea, un porcentaje de grasa elevado, lo que es un factor de riesgo. Fumar, que creo que también pone ese ejemplo Lucía, es un factor de riesgo. Eso no quiere decir que porque fumes alguien te va a garantizar que tengas un cáncer. Igual que un bajo peso, pues puede ser un factor de riesgo para muchas cosas. Y aparte lo que yo digo siempre, que hay casos aislados, pero normalmente un porcentaje de grasa muy elevado o un peso muy bajo suelen venir acompañados de algo, no nacen como una amapola libre por el campo y suelen venir acompañados de hábitos o de conductas mentales o conductas de nuestro día a día que no son nada saludables de por sí. O incluso pues son consecuencias de un desajuste a nivel emocional o lo que sea. Entonces, por eso es lo que yo os digo muchas veces, que creo que confunde, porque tú te coges cualquier artículo científico que hable sobre salud y te vas a encontrar que en muchas ocasiones, pues imaginaos, para decir que algo es sano o mal sano, muchas veces te va a asociar pues la cronodisrupción asociada a la obesidad y se da por hecho que la obesidad es algo negativo. Entonces, ahora que salgan en una revista o determinados profesionales de la salud dando a entender que eso no es saludable, obviamente, que eso es equivocado, que ese planteamiento es erróneo, pues ya no rompe todos los esquemas. Y ya he escuchado a alguna persona decir que efectivamente, que los estudios científicos se hacen con sesgos de privilegios, de machismo, de gordofobia, y entonces no valen. Bueno, vamos a seguir leyendo el artículo científico, pero esto es un poco como lo de la semana pasada. Este señor tenía una hipótesis, el de la hipótesis de Barker, porque veía que las personas que habían nacido con muy bajo peso, en la edad adulta, tenían una serie de patologías e intenta descubrir de dónde puede venir eso. A priori yo no veo que esté intentando hacer ningún mal, él simplemente está intentando ver de dónde viene esa problemática. Pues esto es lo mismo. No ha nacido una persona, un diseñador de moda que diga, es que la gordura es fea, entonces voy a hacer estudios científicos para demostrar que la gordura es mala. No, es que hay muchos estudios científicos que demuestran que hay una relación clara entre más índice de masa corporal, y no estoy hablando de jugadores de rugby profesionales, y más enfermedades. Entonces, por eso se permiten el lujo de, sin dar ninguna explicación,
se ha demostrado que la cronodisrupción se relaciona con la obesidad y no tiene que dar ninguna explicación porque todo el mundo que lo lee pues entiende que no es sano, claro que no, o que es un factor de riesgo. O sea que si tú aquí pones recientemente se ha demostrado, que también, pero bueno, recientemente se ha demostrado que la cronodisrupción se relaciona con el cáncer, nadie diría, ¿pero el cáncer es malo? Pues para mí más o menos es igual. Me está hablando pues de algo que puede ser malo o no serlo, porque todos desarrollamos células cancerígenas y eso no quiere decir que nos vayamos a morir de cáncer, si nuestro sistema inmune puede paliarlo, ¿no? Entonces, quizá factor de riesgo sea una palabra más ajustada y de hecho yo nunca he considerado la obesidad como una enfermedad porque no es un tejido enfermo, ¿no? Pero bueno, no me quiero seguir desviando ya del tema. Dice, aunque existen diversos factores que producen la cronodisrupción, un aspecto importante a considerar es el fallo de nuestro reloj interno. Aunque creo que después lo explica, lo que básicamente se suele llamar reloj interno es, digamos, una zona que está dentro del hipotálamo y sería como el reloj central, por decirlo de alguna manera, y que directamente se comunica con la luz a través de nuestros ojos. Es decir, que cuando nuestros ojos ven la luz, esa señal le llega a nuestro hipotálamo para decirle es de día, por decirlo así simplificado. Pero a su vez se sabe que hay relojes por todo el organismo, incluso en el tejido adiposo. Y como siempre, esto es como los engranajes de un reloj, ¿no? Tienen que funcionar de forma pues coordinada, ¿no? Tienen que estar en la misma onda. Si no, es cuando vienen los problemas, los desajustes, las disrupciones, como lo queramos llamar. Cuando alguien dice, por ejemplo, los que también podría ser un tema de un vídeo, los disruptores endocrinos, pues determinadas moléculas que hay en los plásticos que se ha demostrado que pueden hacer que una persona pues aumente su tejido adiposo. Contra esos estudios nadie tiene nada. ¿Sabéis por qué? Porque la culpa de que haya un plástico chungo o una molécula chunga en una botella de plástico no es nuestra. Quiere decir esto que no es nuestra responsabilidad. Como mucho, pues que me tengo que comprar una botella sin esa molécula, ¿no? O sin ese material. Cuando ya estamos hablando de cosas que dependen de mis hábitos y que están insinuando locus de control interno, eso es lo que a mucha gente no le gusta. Que ellos lo llaman culpabilizar. O sea, en vez de decir, mira, este amplio de posibilidades que tienes para mejorar tu salud, hay gente que le llama culpabilizar directamente a eso. Así, estudios realizados en animales de experimentación muestran que mutaciones en los genes reloj se asocian a la obesidad, ¿no? Digamos que genes que están directamente relacionados con la transcripción de toda la información que tiene que ver con estos relojes que hay dentro de nuestro organismo. Y también, como este estudio es como una revisión que va mencionando muchos otros estudios, lo bueno es que te va especificando, pues este estudio se ha hecho con ratones, este estudio se ha hecho con personas y tal. También es uno de los grandes debates que vais a ver muchas veces, pues por ejemplo cuando se habla del ayuno y cosas así. ¿Qué pasa? ¿Hay algún estudio interesante en ayuno que no sea con ratas? Bueno, es que hay experimentos que con los humanos no se pueden hacer, incluso hay muchas personas que piensan que no deberíamos de hacer tantos experimentos con animales. No estoy diciendo que sean experimentos por hacer, pero estoy diciendo que obviamente, pues sí, son experimentos con seres vivos, ¿no? Igual pues que las personas que hayan probado la vacuna de la que tanto se habla hoy en día. Entonces, pues lo que yo digo, relación coste-beneficio. Si piensas que tan mal te va a hacer esto, pues bueno, no lo hagas, porque como está hecho con ratones, aunque obviamente sí hay mecanismos que intentan extrapolar los datos de ratones a metabolismo de persona, o ratones humanizados, le llaman a veces porque han cambiado pues determinadas moléculas o lo que sea o de su genoma para intentar pues bueno asemejarlo lo máximo posible. Es decir, está claro que es muy difícil hacer estudios, está claro que depende de quién tenga el dinero y demás, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Más allá de nuestra experiencia individual. En humanos estas mutaciones son poco frecuentes, es decir, menos de 1% de la población. Sin embargo, es bastante común tener variaciones genéticas en un solo nucleótido
que explican las diferencias entre nuestra vulnerabilidad a la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que en sí mismo no es que sea una mutación, pero que dependiendo de nuestros genes, lo que muchas veces le llaman polimorfismos, pues hay personas que van a tener más susceptibilidad al tema de que les afecte una cronodisrupción que otra. Por ponerlo de algún otro ejemplo, pues imaginaos que una persona fuma, pues habrá gente que fumar ya sea como un estímulo muy fuerte para hacer muy probable que esa persona padezca un cáncer, y en otra persona no, porque a lo mejor también tiene muchos genes que lo protegen contra el desarrollo de un cáncer. Entonces esto es lo mismo, no nos va a hacer a todos el mismo efecto. Pero yo tiendo a pensar pues lo mismo, ¿no? Que he puesto el ejemplo con el tabaco. Aunque a mí me dijesen que el tabaquismo, en mi caso, no sería un factor de riesgo porque tengo mucha protección contra el cáncer, ¿yo fumaría? Pues no, porque obviamente el tabaco tiene muchas cosas nocivas, aparte de que te produzca un cáncer o no. Solo hace falta ver la piel de una persona que fuma, ¿no? Pues con esto es exactamente lo mismo. No necesito saber qué polimorfismo tengo para adelantar mis horas de la cena, o la última ingesta del día, como lo queráis llamar. Porque, por ejemplo, cualquier persona que sepa sobre sueño os va a decir que es súper importante no cenar cerca de la hora que te vas a la cama. Dormir bien está relacionado con nuestra salud física y mental, con nuestra microbiota, con nuestra gestión del estrés. ¿Hacen falta más motivos para convencernos de que individualmente vale la pena cuidar de cada uno de esos detalles? Desde mi punto de vista, no. Dice, no estamos predestinados. A través de la nutrigenética sabemos que nuestros comportamientos pueden interactuar con nuestros genes y pueden disminuir el efecto nocivo de una variante de riesgo específico. A partir de la epigenética, el mensaje es más positivo. Al cambiar nuestros comportamientos, podemos cambiar nuestro genoma, o más bien que nuestro genoma, la expresión, ¿no?, de nuestro genoma. Según esto, proponemos modificar el qué, cómo y cuándo comemos como una herramienta eficaz para disminuir nuestro riesgo genético y así disminuir la cronodisrupción y la obesidad. Es decir, a mí me parecen pues artículos bonitos, artículos optimistas, que te dicen que utilizando herramientas totalmente gratuitas y sin efectos secundarios, pues puedes modificar, potenciar tu salud, ¿no? Que yo a veces lo digo de broma, ¿no? Pues con los suplementos, que bueno, no es un buen ejemplo porque los suplementos es la culmen de la pirámide, ¿no? Pero sí que es cierto pues que, aunque yo siempre me he interesado por estas cosas, desde que empezó todo el tema de la pandemia y tal, pues mi interés por los ayunos, por tomar determinados suplementos, por ser más estricta con el ejercicio físico, se incrementó con el descanso, etcétera. Porque realmente es como que me sentí más vulnerable que quizá en otro momento de mi vida, ¿no? Que no quiero estar en la cama de un hospital por nada y ni quitarle el sitio a otra persona que lo pueda necesitar más. Entonces, todo lo que pueda hacer que está en mi mano, yo lo voy a hacer. Y realmente veo que el coste es muy bajo, ¿no? Cuando hablamos de hábitos de vida. Entonces, por eso a veces me da rabia cuando se pone todo como si fuese tan difícil, como si le estuvieses pidiendo a una persona que haga un monumento, cuando son cosas súper sencillas, ¿no? Pero si ya los que tenemos que promover esos hábitos se lo ponemos como si tuviese que hacer un esfuerzo monumental, pues obviamente nadie va a querer cambiar de hábitos. Y empieza, muy interesante, la primera pregunta dice, ¿qué es la cronobiología? Es una de las características más evidentes de los seres vivos, es la existencia de cambios rítmicos en su fisiología. En general, los organismos presentan un gran número de procesos que se producen de una manera periódica y previsible y que se pueden denominar ritmos biológicos. La cronobiología es la ciencia que estudia esos ritmos de los seres vivos. En el ser humano, los primeros estudios de cronobiología basados en los cambios a lo largo de las 24 horas del día, que son los ciclos circadianos o los ritmos circadianos, de la temperatura corporal, los realizó en el siglo XIX el fisiólogo alemán Landois, creo que se dice así. Y aquí te dice, en el siglo XIX, en el que escribió: por lo general, la temperatura sube de un modo constante durante el día hasta alcanzar su máximo de 5 a 8 de la tarde y disminuye por la noche para llegar a su mínimo a las 2 de la mañana.
Hoy en día la temperatura corporal se utiliza como un importante marcador del sistema circadiano humano y de hecho en una parte del estudio te cuenta cómo ellos cuando hacen sus estudios van a utilizar la temperatura corporal como un indicador, digamos, ¿no? Para ir conociendo pues si hay una cronodisrupción o no. Desde hace años, además, se sabe en el ser humano que hay múltiples variables fisiológicas, aparte de la temperatura, que presentan variaciones a lo largo del día. Por ejemplo, existen ritmos circadianos en el sistema de corticoides. Otros ejemplos de ritmos de 24 horas en hormonas son cambios en la insulina, en la leptina, en la hormona de crecimiento, en la melatonina, entre otras. Es decir, hay un motivo por el que nosotros tenemos todos a la vez, entre comillas, más sueño por la noche que por el día. O cuando se sintetiza la hormona de crecimiento, o cuando tengo más sensibilidad a la insulina. Entonces, negar que eso existe y que está en todos los seres vivos es absurdo, porque es una variable fisiológica más. Otra cosa es que tú decidas no tenerla en cuenta porque te parezca que en tu ecuación hay 1000 variables y esta te la cargas. A mí me parece estupendo, por supuesto. Pero sin duda me parece que se habla poco y que muchas veces se habla poco del cuándo comemos y como en objeto de burla, ¿no? O sea, como para hacer un vídeo en TikTok diciendo esta gente que dice que comer muy tarde o comer hidratos por la noche no es recomendable, es un mito. No sé, es que no es ningún mito. Di que a ti no lo quieres tener en cuenta porque te parece que tiene un peso pequeño. O porque, pues en tu caso concreto, que eres un deportista, que comes muchísimo, que vas a entrenar a las 8 de la tarde, que tus circunstancias, perfecto. Pero en general, decir que no afecta, o sea, tu insulina, tu temperatura corporal, tu cortisol, tu leptina, o sea, tu apetito, todo está regulado por una serie de ritmos. Eso no se puede negar, no es ningún tipo de mito. Y ahora va a explicar lo del reloj. Dice, ¿quién orquesta esta variabilidad de horarios? Organización del sistema circadiano. El sistema circadiano de los humanos está compuesto por una red de estructuras jerárquicamente organizadas responsables de la generación de ritmos circadianos y de su sincronización con el entorno, que esto es súper importante, ¿no? O sea, no es que nosotros tengamos un reloj interno y ya está, sino que ese reloj continuamente se está sincronizando con el mundo en el que vivimos. Por eso, por ejemplo, en países en los que hay muy poca luz, se suplementan con vitamina D desde pequeñitos. Los niños, o sea, quiero decir, las personas desde pequeñitos se suplementan con vitamina D, ya no solo por el tema fisiológico o nutricional de vas a tener todos tus requerimientos cubiertos, no, porque es que eso influye incluso al estado de ánimo de esas personas, cómo son los índices de suicidio de determinados países, es decir, todo está relacionado. Yo cualquier persona que intenta desintegrar el ser humano ya me suena raruno, porque lo real es que todo está muy relacionado. El sistema circadiano de los seres humanos está compuesto, esto ya lo he leído, desde 1972 se conoce la existencia de un reloj central localizado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿no? O sea, esa zona en concreta del hipotálamo donde está el reloj central se llama núcleo supraquiasmático, que en condiciones ambientales naturales se reajusta cada día mediante una señal periódica de luz-oscuridad a través de los ojos. Eso quiere decir que es como que si tú tuvieses un reloj que le tienes que cambiar la pila o dar cuerda, o si tú a tu ordenador de vez en cuando tienes que formatear, pues nuestra propia fisiología y nuestra propia cronobiología, para estar siempre ajustada, lo que nosotros necesitamos es darle una serie de estímulos o no dárselos. Por ejemplo, ¿darle qué estímulos? Pues por la mañana intentar que te dé la luz en los ojos. En el momento en que empieza a haber luz, yo, por ejemplo, si puedo, siempre intento desayunar después de que haya empezado a haber luz. A lo mejor si me despierto, pues yo que sé, a 7 de la mañana o así, o antes, porque soy bastante madrugadora en general, aunque no tenga que hacer algo en concreto, suelo despertarme temprano, me apetece tomarme un café con leche. Dios mío, me apetece tomarme un café y me lo tomo por gusto. Pero no hago mi desayuno. Podría hacerlo en el sentido de que yo soy una persona que me gusta desayunar. El desayuno como concepto cultural, ¿no? Entendido por esa primera ingesta sólida del día. Podría hacerlo, pero no lo hago porque considero que es cronodisruptor, porque cuando yo me despierto no hay luz. Entonces lo que hago es esperar
a que empiece a haber un poco de luz y me asomo a la terraza o voy a dar un paseo. Si imaginaos que voy a dar un paseo, pues si puedo elegir, prefiero darlo en horas que haya luz para que me dé la luz en los ojos y decirle a mi núcleo supraquiasmático es de día. Arriba sensibilidad a la insulina, arriba energía, ¿sabes? Eso. Y al revés sería por la noche. Si tú por la noche, en vez de ir apagando pantallas y apagando luces, estás en un sitio muy iluminado, entrenas muy tarde, pues tú los estímulos que le estás mandando a tu núcleo supraquiasmático no es de que es de noche. Él quiere que sea de noche y quiere producir melatonina y quiere ayudarte a dormir bien. Pero si tú no le dejas y le empiezas a mandar estímulos que lo confunden, que ya no sabe el pobre si es de día o si es de noche, es cuando a veces vienen los problemas, ¿no? Y eso es un aro por el que tienen que pasar todas las personas que tengan problemas para dormir, que muchas veces vamos a los suplementos directamente, que no tengo nada en contra de suplementos. En concreto, pues a lo mejor un suplemento de melatonina no me parece algo que sea agresivo, pero sí que es cierto que creo que es importante esta parte conductual y no dejarla de lado. Igual que cuando una persona tiene problemas para dormir y tú empiezas a ver su historia clínica y ves que es una persona que nunca ha hecho ejercicio físico. Es que el ejercicio físico es como beber agua o comer. No es algo que tú puedas decir, no, es que yo no lo necesito porque soy yo y no me gusta hacer ejercicio físico. Es que todo el mundo necesita eso. ¿Maravillados por el descubrimiento de la microbiota? Pues en la microbiota te van a decir, ejercicio físico modula la microbiota. O sea, todo está relacionado con que tengas unas conductas que sean acorde a lo que tus genes esperan. Eso es lo que va a hacer que todo funcione bien, ¿vale? Aunque la luz, cambios de luz-oscuridad, sea la principal señal entrante al núcleo supraquiasmático, existen otras entradas periódicas como son el horario de las comidas, cambios ingesta-ayuno y el ejercicio programado, cambios en la actividad y el reposo, capaces de poner en hora el sistema circadiano. Pues esto es la clave. Cuando tú entrenas, cuando tú no entrenas, cuando tú comes, cuando tú ayunas, todo eso son estímulos que le estás mandando a tu hipotálamo para decirle si es de día o si es de noche. Y eso va a influir, pues eso, en tu descanso, en tu apetito, en absolutamente todo, en cómo vas al cuarto de baño, en cómo estás de energía, cómo te puedes concentrar, etc. Estos dos sincronizadores externos, la hora de la comida y del ejercicio, parecen influir principalmente a otros relojes que se encuentran en otros órganos de nuestro cuerpo. De hecho, desde el año 2001, y estamos en el 2021, conocemos que el marcapasos central, a su vez, sincroniza la actividad de varios relojes periféricos presentes en la mayor parte de nuestros órganos. Esto es como antes, que se creía que solo había células receptoras, o sea, solo había receptores de insulina en un órgano determinado. Y a día de hoy sabemos que hay receptores para insulina en muchos órganos, ¿no? Y tejidos tales como el corazón, el pulmón, el páncreas y el tejido adiposo, entre otros, mediante la secreción cíclica de hormonas y la actividad del sistema nervioso vegetativo. Es decir, que nuestro reloj central, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, se está conectando con los relojes que tienes en todo el resto de tejidos, ¿no? En el tejido adiposo, en el páncreas, en tu corazón, en tus pulmones. Por eso da igual si te preocupa tu hipertensión, tu tendencia a engordar, todo se va a ver beneficiado de que tú vivas acorde con los ritmos biológicos. Hoy en día se sabe que en los mamíferos los componentes básicos de la maquinaria del reloj molecular operan en casi todas las células del cuerpo, a través de una compleja red de bucles de transcripción-traducción, y son capaces de modular la experiencia de genes específicos y de sus productos con oscilaciones de 24 horas, que serían los genes reloj, ¿no? Lo que está queriendo decir es que, digamos, esta estructura más macroscópica, cuando hablamos de órganos, cuando hablamos del núcleo supraquiasmático y tal, realmente está conectado o representado en que pues hay células dentro de esos órganos que tienen unos genes que le llaman genes reloj, que son los que se encargan de esa información, hacerla tangible, ¿no? Y ahora dice, cuando el sistema circadiano funciona mal, cronodisrupción. Ruptura de la sincronización entre los ritmos circadianos internos y los ciclos de 24 horas ambientales. Típico caso, persona que se levanta cansada, cuando es de día hay luz y cuando se va a acostar y está oscuro no tiene sueño. O típica persona que no tiene hambre durante todo el día
y por la noche se comería el mundo. Pues todo eso, que es complejo, entre otras cosas, si tú tienes una higiene cronobiológica, pues te va a ayudar, obviamente, a tener, pues a estar en un estado de salud, entendiendo salud como bienestar, por supuesto. Nadie le está prometiendo a nadie el santo grial de que es inmortal, ni mucho menos. Cronodisrupción y enfermedad. Los resultados científicos actuales sugieren que la cronodisrupción está estrechamente asociada con un aumento del riesgo de desarrollar ciertas enfermedades o un empeoramiento de patologías preexistentes, es decir, que esto vale para prevenir o para personas que ya padezcan una patología, como el envejecimiento prematuro. Por eso seguro que habéis escuchado a muchas personas que hacen ayunos que dicen que en la piel o en esa sensación de desinflamación que se nota muy rápido, que es como si rejuvenecieses. Obviamente, si tú no estás haciendo que tu cuerpo se esté oxidando de forma continua, pues se nota. El cáncer también, porque obviamente al final todos hablando casi siempre hoy en día de problemas inflamatorios, de problemas a nivel mitocondrial, etc. Enfermedades cardiovasculares o la obesidad. O sea, ya veis que aquí están mezclando un poco las cosas porque realmente vosotros creéis que el envejecimiento prematuro y el cáncer es lo mismo. No, pero tendrá una relación y por eso también meten en el saco obesidad. Obviamente el cáncer y el envejecimiento prematuro no hieren sensibilidades, pero el tema de obesidad sí. Entonces, esto no es juzgar a determinadas personas, es hablar en general de factores de riesgo, de cosas que podemos evitar para mejorar nuestro bienestar. Y yo animo a todas las personas, que es algo que me da mucha pena, muchas veces cuando yo veo a alguien, pues eso, un nutricionista, por decir algo que sea directamente de mi gremio, que pone pues la revista esta como si fuese algo bueno, me da pena cuando leo un mensaje que le escribe a alguien diciéndole, pues yo toda mi vida haciendo dietas de 1200 calorías o menos, haciendo 2 horas de cardio al día, aguantando que el endocrino me llame gorda, que no tengo fuerza de voluntad, cuando conozco poca gente que coma menos que yo y que haga tanto ejercicio como yo, tal. Bien, a mí me dan ganas, no lo hago porque no tengo tiempo y tampoco es que yo sea especialista en porcentajes de grasa muy elevados, pero bueno, cambios de hábitos los podemos hacer todos y van a ser buenos para todos. Me da ganas de mandarle un mensaje privado y decirle, mira, yo gratis te ayudo en lo que pueda a que intentes mejorar algunos hábitos y te garantizo que vas a perder grasa. Es que si tú piensas que cuanto menos comes y cuanto más ejercicio haces en una elíptica como si fuese un hámster, es como para que te den un premio, pues estás equivocado. Obviamente no es culpa de esa persona, porque esa persona tiene su profesión, no tiene por qué saber de este tema. Pero es que le han aconsejado mal. Y entre otras cosas, puede que tenga un polimorfismo que le haga muy vulnerable a que le afecte la cronodisrupción y no lo sepa. Y se merece que alguien se lo diga. Se merece que alguien le diga, no estés sola como una rata 2 horas en una elíptica. Haz un poco de ejercicio de fuerza, adaptado a tus posibilidades, vete a tomar el sol, ten vida social, disfruta, come más, come grasa, adapta tus comidas a los ritmos circadianos, dale importancia a tu descanso, a tu bienestar, a no tener cortisol siempre por las nubes. Lo estoy diciendo en general, por supuesto. Pero es que ese es el tema, que no es para juzgar, es para ayudar, porque muchas personas podrían estar mejor de lo que están con los consejos adecuados, ¿no? Mejor de lo que están porque entiendo que a la mayor parte de las personas no les gusta llevar ese peso encima. Si ellos, porque sus analíticas están bien y a nivel biomecánico no les causa ningún problema, quieren mantener esa situación, por supuesto que están en su pleno derecho, ¿no? Yo simplemente digo cuando la persona lo expresa como algo que le está generando malestar y aún encima que siente que le están culpabilizando, ¿no? Dice, además, determinados estudios indican que la cronodisrupción tiene un efecto directo sobre la aceleración del envejecimiento. Es por ello que la interrupción de los ritmos circadianos parece reducir las expectativas de vida, mientras que un funcionamiento correcto permite un aumento de la longevidad.
Respecto al cáncer, estudios realizados tanto en animales como en seres humanos han documentado que una de las consecuencias de la cronodisrupción es la iniciación y el desarrollo del cáncer. Enfermedades cardiovasculares. El patrón circadiano normal de presión arterial se caracteriza por representar los valores más bajos durante la noche y un máximo por la mañana, coincidiendo con la hora del despertar de los individuos. Así, hoy en día se sabe que el mejor indicador para predecir el riesgo de infarto de miocardio es la presencia de valores de presión arterial elevados durante la noche. Existen casos en los que los valores de presión arterial no se reducen por la noche todo lo esperado y son similares al de los valores diurnos. Y para la obesidad, dice, recientes estudios han mostrado que la obesidad se asocia con la alteración de los ritmos circadianos. Muchas de las funciones del sistema circadiano relacionado con el metabolismo, como la regulación metabólica de lípidos y glucosa o la respuesta a la insulina, pueden verse perjudicados por la cronodisrupción, contribuyendo a la fisiopatología de la obesidad, ¿no? Es decir, que no parece que sea algo para hacer un TikTok diciendo que no sé, que es un mito. A mí no me lo parece, por lo menos, pero bueno. Aquí, por ejemplo, ya se centra más en el tema de obesidad, que realmente es de lo que más va esta revisión. Dice factores exógenos, horarios de comidas como sincronizador de reloj circadiano, que bueno, eso ya lo he explicado, ¿no? Y en una frase en concreto, además, dice: el momento de la ingesta es un factor clave en la obesidad, independientemente de la ingesta calórica diaria, ¿vale? Claro, si ahora me ponen una situación de ejemplos que yo a veces veo que comparten personas de, pues mira, tengo un cliente que le encanta el fitness, ¿no? Que él es, pues yo qué sé, broker o tiene el oficio que tú quieras. Y el tío, todo lo que come, o la tía, me da igual, lo mete en una aplicación, se pasa 2 horas al día en el gimnasio, tal. Y mira, cena hidratos por la noche y no engorda. Me estás puteando, o sea, sin más, es lo que te quiero decir con eso. Estamos hablando en general. Cuando tú ya te estás refiriendo a un prototipo de persona que sigue a divulgadores de fitness, que hace dietas de ir con un tupper en la que tú ves brócoli, pollo, arroz, que va a pesar absolutamente todo lo que come, que va a pasarse no sé cuántas horas al día haciendo ejercicio, que forma parte de su autoconcepto el hecho de cuidar su cuerpo hasta esos límites, pues no, a lo mejor en esa persona no es que no pueda influir para su salud esto, pero no influir tanto como en la mayor parte de personas que no están tan pendientes de su alimentación, de su ejercicio físico, etcétera, hasta ese extremo en el que estás controlando todas las variables posibles. A mí este tipo de variables me parece que lo que hacen es justamente facilitarte que no tengas que estar pendiente de otras cosas. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí hay veces que me apetece contar todos mis macros, pesar todas mis comidas, y hay otras veces que me apetece comer de una forma, digamos, más intuitiva, pues lo que me apetece en ese momento, pero sin pesar o sin tenerlo de antes predeterminado, cuántos gramos de cada macronutriente voy a comer, etcétera. Lo hago intuitivamente dentro de una lógica, pues que en mi plato haya verduras, hortalizas, que haya fuentes proteicas, etcétera, por supuesto. A mí lo que me pasa es que cuando hago ayunos o cuando hago dietas tipo paleo o incluso dietas más bajas en hidratos, el apetito se me regula mucho. Es decir, que yo no tengo que estar pendiente de no querer picotear entre horas o que me sacio con mucha facilidad y entonces, obviamente, cuando estás saciado, comer es un acto mucho menos reforzante, ¿no? Entonces, yo diría que me regula ese tipo de comidas y, de hecho, quería tratarlo en otro vídeo. Por ejemplo, a mí me pasa cuando he hecho dietas vegetarianas, cuanto más estricta es la dieta vegetariana, pues llega un punto que, por ejemplo, el huevo me da asco. O sea, huelo un huevo y me da asco. Cuando a mí normalmente es un huevo, el huevo es un alimento que me parece un superalimento y aparte es que lo disfruto. Me gusta un huevo frito, una tortilla francesa. Me gustan los huevos, hombre, no me gusta beberme un bote de claras, no creo que le guste a nadie. Pero en general que el huevo es un alimento que me gusta. Y en cambio, cuando estoy haciendo una dieta vegetariana, empiezas a dejar de comer alimentos de origen animal y es que me dan asco. O sea, paso por delante de una carnicería y siento el olor a carne de una manera como si se me hubiese agudizado muchísimo el olfato. Supongo que es pues por el hecho de no tomarlo.
Pues me pasa cuando hago dietas, eso, más ayuno, más evolutivas, con ese enfoque más evolutivo, por decirlo de alguna manera, que me apetece más comer alimentos de origen animal. Es como si de alguna forma me conectase con una parte más instintiva de mis necesidades. Y yo eso lo siento como lo contrario a la cronodisrupción, o sea, lo siento como una especie de alineamiento con una forma de funcionar buena. ¿En qué lo noto? Pues imaginaos que me guste mucho, por poner un ejemplo clásico que suele pasar mucho, el queso. Hay a muchas personas que les gusta el queso, pero no lo quieren tener en casa porque si lo tienen, les apetece comerlo constantemente. Yo, cuando estoy bien regulada, puedo tener en casa cualquier alimento, por mucho que me guste, que no voy a tender a abusar de él. Todo lo contrario, digo, me tengo que acabar de comer ese queso porque si no lo tendré que tirar, ¿no? Pues eso para mí es estar ajustado. Y aunque son beneficios para todo el mundo, cuanto más intuitiva es la dieta de una persona, yo más le voy a recomendar que se alimente acorde a su biología. Aquí señalé una parte porque habla de un estudio concreto y dice, hablando de ese estudio, en él hemos demostrado que en España el momento de la comida principal del día era predictivo de la pérdida de peso. Es decir, en el momento en que esas personas comían su comida principal era predictivo de la pérdida de peso. En esta población, comer después de las 3 de la tarde resultaba en una pérdida de peso menor que la de aquellos que comían antes de las 3. Estos resultados se mostraron en 420 personas obesas y con sobrepeso, durante una intervención dietética de 20 semanas. Y resultó que este efecto era independiente de la ingesta total de calorías. Pues bueno, pues vale, son 420 personas, son 20 semanas, a lo mejor esto para ti no es un tiempo suficiente, o a lo mejor como son personas que padecen sobrepeso o obesidad y tú eres una persona con un porcentaje de grasa medio bajo, piensas pues no me afecta, pues bien, es perfecto, simplemente que tú sepas que esto existe, por si lo quieres tener en cuenta, para ti o para un ser querido o lo que sea. Dice, el horario de comida puede afectar a la diferente movilización o acúmulo de grasa en el tejido adiposo y como consecuencia a la eficacia de pérdida de peso. Claro, porque tú cuando quieres perder grasa, lo que la gente tendría que tener en su mente es que tu tejido adiposo es como la reserva, ¿no? Pues bien, para que tu cuerpo quiera ir a la reserva, primero, no puede tener la competencia de un combustible directo. Es decir, si tú constantemente estás comiendo, ¿tu cuerpo para qué va a ir a la reserva? Pues obviamente para nada, porque es que le estás dando energía por boca, ¿para qué va a ir a tu reserva? Segundo, tienes que movilizar ese tejido adiposo, es decir, la grasa está como muy bien guardadita y para que salga al torrente sanguíneo tienen que pasar cosas. Por eso cuando hay mucho debate respecto a si se puede oxidar la grasa de un tejido muy localizado o no. Y aún así veis que muchos estudios que se han hecho en personas tras liposucciones se sabe que pues a las mujeres a lo mejor lo típico quieren quitarse grasa de la zona gluteofemoral porque por nuestra propia naturaleza acumulamos más ahí. Y con el tiempo ese tejido adiposo acaba saliendo en otra zona. No es que ese tejido adiposo que le han quitado, esa grasa, salga en otro sitio. Es que tu cuerpo se regula, tiende a una homeostasis y de alguna manera ha entendido que tú le has quitado algo. También por eso la pérdida de grasa tiene que ser progresiva, porque le tienes que dar tiempo a tu cerebro a que entienda, a tu adipostato, a que entienda que estás bajando de peso, pero de una forma que no es agresiva, que no lo estás poniendo en peligro, ¿no? Bueno, a mí este estudio me pareció que está bastante bien. Bueno, aquí pone las gráficas y tal. Habla de estudios de intervención en humanos. Y al final, para no leerlos todos, dice, todos estos resultados podrían explicar en parte por qué comer tarde se asocia con alteraciones metabólicas propias de la obesidad y con una menor pérdida de peso corporal. Ya os lo digo, a lo mejor lo que puede pasar ahora es que alguien saque un estudio y diga, pues mira, este estudio con personas fit te demuestra que comiendo la misma ingesta calórica y los mismos macros, da igual el momento del día en el que lo comas. Y me parece bien, quiero decir, me parece entendible, porque estás hablando de una población muy concreta que posiblemente, si ya te pones a argumentar un poquito más a lo distal y no a lo proximal, te das cuenta de que una persona
que le guste mucho el estilo de vida fitness, la mayoría es que ya han nacido con una predisposición genética buena para ello, porque a nadie le gusta algo que se le da mal por naturaleza. Al niño que le gusta pintar es porque se lo pasa bien pintando, eso hace que cada vez mejore más, que cada vez entonces sea mejor, la gente dice, ay, qué bien lo haces fulanito, más lo quiere seguir haciendo, ay, me apunto a clases de pintura, no sé qué, es decir, todo te va reforzando en positivo para que sigas manteniendo esa conducta. Pues esto es igual, o sea, una persona, por ejemplo, tú ves muchas veces fotos de Vikika Fitness cuando era niña y se le marcaban los abdominales y se operan los pechos porque son mujeres que no tienen pechos, es decir, porque sus hormonas son en algunos aspectos muy masculinas respecto a su musculatura. O ves, por ejemplo, Sacha Fitness, sí, ideal del fitness, pero ves a su madre, ves a su hermana y genéticamente pues son mujeres altas, mujeres fibrosas, que no tienden a tener un exceso de grasa, es decir, que la genética influye mucho. Entonces, estas cosas no deberían de ser medidas en individuos que ya sabemos que van a hacer todo lo posible por tener un porcentaje de grasa bajo, porque se noten los abdominales. Esto va a ayudar más al común de los mortales, en el cual me incluyo pues con todos los honores del mundo, que pues queremos cositas que nos faciliten la vida sin tener que estar siempre pendientes de una aplicación, pendientes de hacer un entrenamiento X, de vivir que si volumen, que si definición, que si tal. Pues a mí me parece mucho más fácil y más acorde con la fisiología humana adelantar tu hora de la cena y no cenar con un contenido en hidratos de carbono elevado. A ver, obviamente, si tu última comida del día es muy temprano y sigue habiendo luz, pues igual no hay tanto problema, pero tú tienes que entender la conexión que hay entre la insulina y la melatonina cómo influye a tu envejecimiento, a tu sistema inmune, a todo, ¿no? Entonces, incluso te ayuda a tener un orden en tu día a día, ¿no? Bueno, creo que no voy a leer nada más del estudio, porque más o menos creo que lo importante ya lo he dicho. Y además, como era una revisión, pues bueno, tampoco, como que a veces es un poco rollo tener que estar leyendo a todos los estudios que alude y tal. Pero bueno, esto es pues un ejemplo entre 1 millón de pues que la cronobiología existe, que se estudia, igual cuando hablan sobre el ayuno y dicen que no hay evidencia científica, o sobre la dieta vegetariana y que no hay evidencia científica, pues no es verdad. Lo que pasa que, pues entiendo que a veces alguien quiera decir, bueno, pero de qué están hablando, ¿no? Y si lees el estudio, pues te explican cómo ellos hacen sus estudios, pues eso, que le están midiendo la temperatura, cómo era la muestra, o sea, todo lo que te interese saber. Lo que pasa que eso, más allá de que tú seas un friki de la nutrición, pues es lo que digo, si a nivel coste-beneficios el riesgo es muy bajo o tu coste es muy bajo y puedes tener un beneficio, pues no sé por qué no hacerlo. Y ya digo que es raro que una persona no siente inmediatamente que cenar pronto es bueno para tu aparato digestivo y para que puedas conciliar mejor el sueño. Casualmente esta semana, en el programa de YouTube de Pablo Fuente, que se llama Radio El Respeto, entrevistó a un, creo que es biólogo genetista, y el chico pues ha sacado también un libro sobre el tema del coronavirus y tal, pero bueno, el tema es que me gustó mucho que quizá el mensaje principal que él transmitía era que la genética no te determina, solo te condiciona. Y ponían el ejemplo de deportistas de élite. Decía, claro, igual para ser un deportista de élite, pues tú, o para ser Mozart, pues sí tienes que haber nacido con una genética que te predestine mucho a eso, ¿no? Aunque si a Mozart no le dan recursos a nivel ambiental, o sea, no hay instrumentos para que pueda tocar, pues a lo mejor nunca habría sido músico. O si a un deportista pues resulta que es un niño en un país subdesarrollado que desde los 10 años tiene que ir a trabajar, pues igual no acaba siendo deportista. Nadie niega, ninguna persona creo que sea coherente, que el tema no es una lucha entre genes o ambiente, sino que las dos cosas afectan. Pero el mensaje esperanzador, que es de las personas que yo intento rodearme siempre, es que lo que tú haces influye muchísimo en los resultados que vas a tener. Entonces, no dudes de que vale la pena intentarlo.
Que vale la pena trabajar también, por supuesto, la aceptación, la asertividad, la autoestima, todo eso sí, por supuesto que sí, que vivimos en un mundo o en una sociedad muy enferma, muy competitiva, gente que yo también me pasa esto un poco a veces cuando se habla del tema de la gordofobia, ¿no? Y os lo he dicho en el vídeo pasado, que cuando me dice alguien, pues esa chica fue tu clienta, pues la verdad es que aún está bastante gorda. Yo cuando oigo esos comentarios no me hieren, me da pena la persona que hace ese comentario, porque digo, pobrecita, ¿no? O sea, como una persona puede tener pues esa, no sé cómo decirlo, indigencia mental, o sea, de ver tan poco más allá de lo que tiene delante de sus narices, ¿no? O cuando veo, por ejemplo, que un niño pequeño que hace pues unos gestos a lo mejor que nosotros identificamos como más femeninos, pues que te dan un codazo para que lo mires y te dicen, no, si no me parece mal. Ya, pero, o sea, no sé por qué hay que andar mirando la gente, lo que hace, lo que no hace. En fin, ¿no? Pues bueno, son personas que creo que tienen una conciencia limitada, que a lo mejor no tienen empatía, que a lo mejor no han tenido acceso a determinados conocimientos y bueno, pues que es un poco como que es feo ya, ¿no? O sea, que hoy en día nadie va a estar a favor de esas cosas. Entonces, que lo que te da es un poco de vergüenza ajena, ese tipo de comentarios. De hecho, recuerdo que hace muchos años ya salió una chica con una obesidad importante en la revista Cosmopolitan y también había habido revuelo. Claro, yo cuando una persona dice que en la revista Cosmopolitan no puede salir una persona que padezca sobrepeso o obesidad o simplemente decir con un porcentaje de grasa elevado, es que me parece absurdo. O sea, podrá salir cualquiera. Otra cosa, que es donde estaba el debate, es en el tema de la salud. Y por eso es por lo que yo recomendé el podcast este de Zumo de Araña, en el sentido de que ya lo hemos hablado muchas veces en el canal, las limitaciones que tiene el peso, las limitaciones que tiene el índice de masa corporal, pero es que obviamente no estamos hablando de jugadores de rugby profesionales. La mayor parte de las personas que tienen sobrepeso o obesidad, y cuando se habla de epidemia de esto a nivel mundial, no hablamos de los equipos de rugby, hablamos de gente que incluso todo lo contrario es totalmente sedentaria y que además, el hecho de padecer eso, de tener un porcentaje de grasa elevado, hace que todavía sea más sedentaria, porque le dificulta más moverse, porque tiene consecuencias. Yo ya sabéis que muchas veces veía vídeos hace tiempo, por ejemplo, de Dianine XL, y ahora tiene muchos vídeos en los que te recomienda pues cremas para que no se te rocen las piernas, etcétera. Es decir, que es tan obvio algunas cosas que andar defendiendo lo indefendible me parece absurdo. Incluso a personas que yo he empezado a seguir como defensoras body positive y tal, como se han enganchado al estilo de vida saludable, ahora tienen un fenotipo de normopeso total. Entonces, ¿realmente hay tantas personas que con unos estímulos adecuados estuviesen en un peso saludable? La mayoría, supongo que sí, que dependen mucho de los hábitos de vida. Entonces, no sé cuál es el interés en darle a entender a la gente que poco menos que no tiene nada que hacer. Que en el sentido de este mensaje, ¿no? de ya decir pues que es pues saludable prácticamente eso. Y te dicen, no, es que tú no puedes saber si es saludable o no el estilo de vida de esa persona. Por supuesto que no puedes saber, nadie tiene una bola de cristal en su casa, pero tú cuando ves un compañero de clase que saca un 9 de media en todas las asignaturas, presupones que estudia. A lo mejor te equivocas y copian todas las asignaturas, pero lo normal es que el que saca buenas notas es porque estudia. ¿Vale? Entonces, son también comentarios que se hacen en general y quizá lo que habría que cortar sería, pues eso, los comentarios despectivos y demás. Lo que pasa que el tema de salud, como siempre, pues prostituido, denostado, no sé cómo decirlo, como cuando veo en redes sociales gente que hace dieta tipo cetogénica y te dice, ay, pues mira, toda la grasa que como, me puedo cenar unas salchichas enrolladas en bacon con cheddar por encima y no engordo. ¿Te crees que me das envidia por eso? O sea, primero porque es que ya lo digo, tú puedes comerte un bollo al día del peor que haya en el mundo o un paquete de galletas Oreo al día y no engordar. Si es lo único que comes. Otra cosa es que tu metabolismo esté bien o no, o que sea saludable, o que sea ético, no sé. Entonces, ese tipo de comentarios de niña de 13 años, pues es que son absurdos. No sé cómo se pueden seguir haciendo por redes sociales, pero en fin, hay cosas todavía peores.
Casualmente me enteré otro día, y es algo de lo que quería hablar como segundo tema, a través de un canal de YouTube, pues se hicieron eco de una influencer para llamarla pues irresponsable directamente. Yo la verdad es que aquí tengo un dilema moral, no os lo voy a negar. No soy nada totalitaria, no soy nada absolutista y no tengo tan claro lo que esté bien y lo que está mal. De hecho, ya veis que siempre digo, no digo que sea ese estudio santo grial de la cronobiología. Digo que si me puede hacer algo bueno, como no me cuesta nada, y cuando lo hago veo que incluso me beneficia en el mismo momento, que tengo mucho más tiempo libre, que duermo mejor y tal, pues yo lo hago. No quiero decir que tengo la verdad absoluta. A mí me compensa hacerlo. Yo ofrezco la información, quien quiere lo haga y quien no. Vale. Pero en este caso, de las influencers me pasa un poco lo mismo. Cuando dicen, cuando tienes tantos seguidores tienes que ser eres responsable de cómo influyes en la gente, ¿no? De ahí la palabra influencer. Bueno, yo creo que cada uno también tiene que ser un poco responsable de lo suyo. Yo tengo que ser responsable de las personas a las que sigo y de lo que yo al final pues voy a tomar como ejemplo o no. Y esta mañana, cuando pensaba, ¿no?, cómo iba a hacer el vídeo y tal, pensé que quería comentaros una cosa. Y es que muchas veces veo que los profesionales de la salud hablan de la empatía, de, bueno, es que vosotros leéis estudios, pero no sabéis lo que es estar con un paciente, tal. Bueno, no creo que nadie tenga que contar su vida privada. Pero yo, como persona que he hablado abiertamente del tema de mis atracones, creo que he hecho hincapié muchas veces en que en el momento en el que yo me daba atracones, no es que en mi vida lo único que fuese mal fueron los atracones. O sea, no es los atracones y ya está. O sea, los atracones estaban como una consecuencia de mi mente que estaba totalmente desubicada. O sea, mi obsesión por sacar buenas notas durante toda mi vida, el hecho de no tener un ambiente familiar en el que me hiciese sentir segura, tener una autoestima muy baja, ser una persona súper sensible, refugiarme en ese perfeccionismo, tener una mala relación con mi madre, que de pronto a mi madre detecte un cáncer que se desarrolla muy poco tiempo, ver día a día morir a mi madre ante mi cara, después cómo se destroza mi familia, a lo mejor buscar en relaciones con hombres no muy buenas la figura que me faltaba en mi padre, eso implicar pues determinados ambientes que tampoco son saludables. Es decir, es una amalgama de cosas que cuando la gente dice que porque tú hables de ayuno o de real fooding vas a perjudicar a los que tienen trastornos de la conducta alimentaria, me parecen unos ignorantes y se acabó. Y lo digo con mayúscula. Porque es que a mí lo que menos daño me hacía era eso tan proximal que la gente ve. O sea, a mí, claro que yo iba por la calle andando y veía una pastelería y eso era un detonante en sí mismo, porque claro, llega un punto que te das tantos atracones que ya el propio pastel acaba siendo un detonante. Que iba por una pastelería, lo veía y lo quería comprar. Y me comía uno y sin saber muy bien cómo, ya me acababa dando un atraco monumental. Pero de verdad, que el problema de la mayor parte de las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria no es la comida. O sea, la comida es una cosa más. O no es que Amancio Ortega ponga modelos de la talla 34-32, es algo más. El origen de los problemas que tiene esa gente son familiares, son de autoestima, son falta de habilidades sociales y todo eso, entre otras muchas cosas, es un cóctel que desemboca en el TCA. Eso no quiere decir que no se pueda mejorar pues las imágenes de los modelos o el tipo de comida que se vende en los supermercados. Yo soy la primera que pienso que se debería de hacer, sobre todo porque hay personas que son vulnerables, pues por tener un neuroticismo, un componente neurótico muy elevado, por el ambiente en el que han nacido, por los antecedentes que tengan en su familia, porque la vida es muy difícil, como decía esta semana en Twitter Parquio Delgado, que es un psicólogo que sigo y que es muy proambientalista, y yo no soy para nada así, pero lo sigo porque me aporta muchísimo, decía, mi psicología no puede curar tu explotación,
Pues obviamente que una persona tenga que trabajar 14 horas al día para ganar 1.000 pavos, pues es algo que no se arregla yendo al psicólogo y con terapias cognitivo-conductuales o de tercera generación. Se arregla con políticas. Y creo que hasta ahí llegamos la mayor parte de la gente. Lo que pasa que este mensaje, cuando se transmite eso en redes sociales de pues que no salgan chicas delgadas, que no puedes decir en el real fooding, hoy es que real fooding, si pones en tu aplicación de real fooding Carlos Ríos una crucecita roja, pues tú estás fomentando los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, Carlos Ríos es la guinda de un pastel de 20.000 pisos. Y a lo mejor para esa persona que le puede estar perjudicando, que presuponemos que le está perjudicando, porque eso habría que verlo, ¿qué hay detrás? O sea, yo, de verdad, es que esas cosas me molestan muchísimo. Y sobre todo porque las he vivido en mis carnes. Y porque sé que todo es sencillo, pero con muchos matices. Hay una complejidad dentro de lo simple también, ¿no? Y, por ejemplo, en el programa que os he alguna vez dicho que me gusta mucho, de Eso no se pregunta. O sea, hay gente, y a mí esto me pasaba cuando era más jovencita, que piensas que para que una persona sea alcohólica o sea ludópata, que tiene que ser, o sea, que es rarísimo. Es como la tríada oscura, como psicópata. Bueno, tienen que coincidir una serie de cosas dentro de esa persona que le vengan de serie con experiencias de su vida, de su ambiente, aprendizajes, etcétera. Por supuesto que sí. Pero no es algo tan raro como pensamos, como que tenga que ser una persona con unos genes para que se dé atracones, como... No, es mucho más sencillo en ese sentido. Y el hecho de los cuerpos delgados, por ejemplo, es simplemente pues un refuerzo social, es decir, es encajar en el grupo. Y eso pues es algo que no vamos a poder evitar, que a todo el mundo encajar dentro de un grupo le haga sentir bien, porque somos seres sociales. Entonces, por eso es importante trabajar la autoestima de las personas desde que son niños, para que se quieran a ellas mismas, para que se respeten, para que se conozcan, para que se entiendan, para que se puedan ayudar en vez de generarse más problemas a sí mismas. Pero creo que sí, y esto sé que lo he dicho más veces, si yo a día de hoy siguiese diciendo que el ambiente obesogénico, que la restricción implica atracón, si siguiese en ese mensaje de parvulitos, no creo que hubiese superado mi trastorno por atracón, porque es demasiado paternalista, demasiado infantil para solucionar ese problema. Por eso creo que no ayuda cuando se habla así en redes sociales. En poco menos que darle a entender a personas que sean atracones que su problema es que se han restringido. No, es que su problema es una pelota mucho más grande que hay que ir desenroscando. Y casi siempre, cuando llegas a ese punto en el que te vas acercando a la fuente de problemas, te encuentras pues con una persona que no sabe afrontar algo, que tiene unas estrategias de afrontamiento muy pobres en determinadas áreas y entonces pues acaba utilizando la comida o que se acaba medicando con comida o que por supuesto no tiene unos conocimientos de nutrición sólidos, que eso nos pasa a todos hemos tenido que aprender. Y esto pasa en muchísimas áreas, no solo en relacionado con la comida. Pero muchas veces eso como que no es que me dé coraje porque yo lo haya pasado mal y me esté poniendo aquí como una víctima, que yo me siento totalmente responsable de lo que hice en su momento y me siento afortunada de la familia que tengo, vamos. Pero yo sé lo que es poder estar deambulando 3 días sola por la calle en vez de ir a una universidad después de haber sido, pues eso, una alumna ejemplar desde los 4 hasta los 18 años. ¿Por qué yo me podía permitir estar 3 días deambulando por la calle, dándome atracones y tirando en una cama pensando que iba a tener que llamar a una ambulancia de lo mal que me sentía? Pues obviamente porque no tenía nadie que me llamase para preguntarme qué tal estaba, aunque hacía un mes se hubiese muerto mi madre y fuese mi primer mes de universidad. Estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero creo que muy significativo de lo que estoy intentando explicar. Entonces, cuando yo veo desde
esa gente que sí que tiene muchos privilegios, que se quiere poner del lado de lo que ha sufrido con ese postureo de no pasa nada, no hay alimentos malsanos y tal, digo, mira, tú no sabes lo que es el verdadero sufrimiento de una persona, porque ojalá fuese pensar que un croissant engorda. O sea, ojalá entendiese una persona lo que hay detrás de alguien, ya sea que sea dracones, como puede ser mi caso, o una persona con una mente como tienen algunas personas con trastornos restrictivos. Porque yo he conocido casos de mentes muy privilegiadas con trastornos restrictivos de alimentación. O sea, que esas tonterías de las tallas de pantalón de Amancio Ortega no explican para nada el problema. Para nada. Y es que algunas de esas personas que sufren esas patologías le dan 1000 vueltas mentalmente a la persona que está intentando explicar todo como ay, comer bonito, alimentación intuitiva, un campo de flores. Es que hay que meterse en el fango, en la mierda de la vida de esa persona, de la cabeza de esa persona, de cómo percibe la realidad que le rodea a esa persona. Y por eso me parece súper importante que, aunque yo creo muchísimo en el empuje de lo biológico, entender de dónde vienen esas conductas y que, por favor, que la comida y la imagen corporal son la parte más superficial. Si no empezamos por la parte de abajo y si queremos darle demasiada importancia a eso, lo único que vamos a hacer es frustrar más a esa gente. Porque entonces se va a seguir dando atracones, va a seguir estando obsesionada con su peso y no va a entender por qué. Porque ya está haciendo lo que le dices. Y aún encima es que es gente, que es lo que digo, que mentalmente suele ser bastante potente, entonces llega un punto que ni siquiera le cuadra tu mensaje, porque si no eres tonto, sabes perfectamente que una galleta Oreo no tiene nada de saludable, pero que bueno, porque un día te tomas algo que no sea muy saludable porque te apetece, pues que tampoco tiene nada de malo. Eso la mayor parte de la gente lo sabe. Y hasta una niña de 13 años sabe que por lo que le gusta estar delgada es porque tiene más amiguitos en clase o porque sus papás le hacen caso, no porque piense que no está comiendo alimentos malos. O sea, poca gente habrá que esté buscando esa pureza, ¿no? O sea, que no vivimos en la Edad Media buscando la pureza del espíritu, ¿no? O sea, son cosas que yo no entiendo los razonamientos que hacen algunas personas, de verdad, pero en fin. Bueno, ¿qué otra cosa es que obviamente hacer sentir mal a la gente no le va a ayudar a estar mejor? No. Pero es que muchas veces la gente necesita más explicarte su malestar a que tú empieces a fomentar eso. Mira, tú te sientes mal y aún encima es que vives en un mundo de mierda, que las modelos son gente con genética privilegiada, que a las mujeres nos oprimen, o sea, tú ponle más negro el mundo en el que vive, ¿no? Cuando esa persona ya tiene una tormenta en su cabeza. No, ¿sabes lo que para mí ayuda? Decirle a la persona, mira, que estés vivo es un puto milagro y aprovechar cada día de tu vida para buscar tu bienestar teniendo en cuenta el presente y el medio y largo plazo, por supuesto, debería de ser lo que dé sentido a tu vida. Y que tú realmente eres el autor de tu vida en muchos aspectos. Los que no puedas cambiar, pues no dependen de ti, pero lo que dependa de ti, hazlo y lucha por ello, porque vale la pena, porque es algo que haces por y para ti y va a repercutir para bien a las personas a las que quieres. Y por supuesto, cuidar tu salud y la de los tuyos también. Y no es tan difícil y se puede disfrutar. O sea, echo de menos esos mensajes optimistas y no estar todo el puto día quejándose. Que tú tienes algunas necesidades que no has cubierto, chica, pues cúbretelas, pero no estés llenando de nubes negras el camino de la gente, que ya bastante tiene con lo que tiene, seguramente mucho más que tú. Y ahora, después de este desahogo, que todo venía por el tema de la supuesta responsabilidad de los influencers, yo esto lo vi en un canal de YouTube que aludía a que los influencers tenían que ser más responsables con lo que decían. Entonces yo no conozco realmente a esta chica influencer, que no voy a decir su nombre porque para nada sé que vosotros no invertís vuestro tiempo en insultar a un desconocido, y probablemente a un conocido tampoco, pero ¿para qué voy a decir el nombre de esa persona? Es que me da igual. La cuestión es que es una persona que se supone que es más o menos conocida, porque la verdad es que tampoco tenía muchos seguidores en redes sociales, pero bueno, se veían unas historias de Instagram en las que salía una mujer que puede tener, sí, de hecho decía que tenía hijos, no sé, imaginaos que tiene 40 años, porque la verdad es que no la he investigado mucho, y decía literalmente, ayer pesaba 49 kilos y hoy peso 47.400, 47.800.
o sea, 47,600. O sea, que en un día había pasado de 49 a 47 kilos y pico, ¿no? O sea, que había perdido más de 1 kilo en un día. O sea, Tuyo es una persona, que lo está diciendo, lo decía en plan espectacular, decía ella. O sea, que una persona le pueda dar tanto valor a pesar 1 kilo menos que ayer, a mí es que me parece tonto, sinceramente. Es que yo ahora me corto la melena y peso 1 kilo menos que ayer. Y está claro que si tú pesas 1 kilo menos que ayer, maja de grasa no es lo que has perdido, porque tú no vas ni de broma a utilizar la energía que hay en 1 kilo de grasa en un día. Es que eso es fisiológicamente imposible. Lo que habrás perdido será líquido, habrás ido al cuarto de baño y como después cuando sigue diciendo, aún encima te dice que no ha comido nada en todo el día, pues bueno, eso, vacías tu contenido intestinal tal, pues pesas 1 kilo menos. Pero ¿qué valor tiene pesar 1 kilo menos? Es como si mañana pues veo a una persona en historias de Instagram diciendo que se clava agujas en la mano y que no le duele. Pues chico, felicidades. No sé, es que a mí eso me parece que no sirve para nada. ¿Qué me estás queriendo transmitir de importante para ti porque peses 1 kilo menos? Por supuesto, todo esto lo decía la mujer en su casa, muy natural, con un pantalón de chándal precioso, no de estos de drogadictos, sino un pantalón de chándal en plan de oisho y un top ahí, ¿no? Con sus tetitas operadas, el top así con una pequeña transparencia y tal, pues eso ya digo, muy natural en su casa, lo que diría cualquier persona en enero, como iría para hablarte de sus cosas. Otro tema, lo de decir cuánto peso con decimales, que es esta gente que trabaja en la NASA o algo así, de 47, tal, 47, algo, pero si te bebes un vaso de agua y vas a pesar ya más. Es que ya te demuestra que dentro de su cabeza no hay absolutamente nada, pero bueno. Aparte, en su perfil de Instagram hay un enlace que tú pinchas y te lleva a una página que pone no sé qué nombre, que no lo voy a decir, no es solo café. No es solo café porque se supone que son unas bebidas que tú te tomas eso y tú ya no quieres comer en todo el día. Y eso es el milagro. O sea, que te tomas un café, entonces como ya no quieres tomar nada en todo el día, pues está guay. Porque así no comes y así pierdes peso. Y eso es lo que te vende. Lo feliz que vas a ser por perder peso rápido, sin esfuerzo, porque como no tienes hambre, un día es lo que le va a durar, un día, una semana, la gente que haga esto. Y una persona, pues además que transmite muchísima transparencia y muchísima fiabilidad. Después también la tía decía que, bueno, que es que no se había acordado de comer. Esto me recuerda también a algunas personas que hablan del ayuno intermitente y cuando dicen lo que has comido en un día y te ponen el ejemplo que comen, yo digo, Dios mío, ¿y sigue vivo? ¿Desde cuánto tiempo lleva comiendo así? Porque tú puedes hacer ayunos y una cosa es que el ayuno inhiba el apetito en el momento de que tú estás ayunando. Pero cuando empiezas a comer, por supuesto que tienes hambre. Por eso mucha gente hace dietas altas en grasas, porque en poco volumen pueden meter mucha energía. O sea, que no podemos asociar el ayuno a, bueno, es que como hago ayunos, como 800 calorías al día y ya está, y adelgazo. No, porque tus vitaminas, tus minerales y todo viene dentro de esas calorías. ¿Qué objetivo tiene una persona con 800 calorías? ¿Morir? No lo sé. O sea, es que me parece absurdo, pero en fin. Entonces, bueno, ella se jactaba de que con esas bebidas estaba pues todo el día sin comer, no se acordaba de comer. Entonces a mí, toda esta fascinación por el no me acuerdo de comer, me parece absurda. Y entiendo, ¿no? Ese poder que le hace sentir a algunas personas ver que pierden peso y que no tienen hambre. O sea, lo que yo digo, indigencia mental. O sea, vamos a ver, si tú te valoras a ti mismo por perder 1 kilo en un día y por no tener hambre, ¿qué tiene de malo el hambre? Hombre, otra cosa es que quieras luchar contra el hambre en el mundo. Pues claro, eso me parece muy respetable. Pero no tener hambre, eso es que yo me imagino una persona que mañana salga en una historia de Instagram diciendo, pues chico, en todo el día no he tenido ganas de cagar. Pues para mí es exactamente lo mismo.
¿qué tiene de admirable que una persona no tenga hambre? O sea, el hambre es un instinto que te ha hecho sobrevivir y que la especie humana llegue hasta aquí. O sea, no sé qué esa fascinación por lo saciante. Súper saciante. Me como esta barrita que es súper saciante. Come comida normal, con nutrientes, que te hagan masticar, que es mucho más barata, mucho mejor para tu microbiota, para tu organismo y todo, y ya va a estar saciado de sobra. O sea, ¿qué es esa obsesión con lo saciante? Es que la obsesión con lo saciante viene de la mano de personas que no comen lo suficiente, porque el kit de la saciedad es comer lo que necesitas. No hace falta hacer nada raro. Pero Ana, no te enteras, que es que quiere pesar 47 kilos. Ah, claro, que pesar 47 kilos posiblemente sea incompatible con su salud física y mental, pero bueno, va a estar probando a ver si una semana o dos tomando esas bebiditas de 200 pavos, pues ya es más feliz. O sea, no sé, es que es vergonzosísimo. Y bueno, y eso, que ya os he dicho, que afirma claramente que tiene hijos. Y después el problema es la crucecita roja de Carlos Ríos y las modelos de Amancio Ortega. Tócate los pies. Y esta gente que cría, que tiene descendencia, no es el problema. No es el problema, porque vive en un ambiente que le oprime, que la madre ya venía de eso y los padres no tienen libros de instrucciones. Como Carlos Ríos y Amancio Ortega sí deberían haber venido al mundo con libros de instrucciones para poder hacernos a todos la vida muchísimo más fácil. No llega con que creen puestos de trabajo, con que den información gratis. No, nos tienen que facilitar la vida a nivel social, mental, biológico, todo. Pero los padres no. Los padres, pues pobrecito. Mi madre, pobrecita, que no podía hacer más. Pero los de Bicentury, hijos de puta, los de Bicentury. Eso es lo que yo veo, que sé que esto está quedando un poco teatrero, pero es que es como yo veo a la gente que está todo el día hablando tan mal de esos empresarios que supuestamente lo saben todo. La gente no entiende que a lo mejor para que una persona sea muy buen cirujano y tenga esas cualidades, a lo mejor no puede ser la persona más empática del puto mundo, que si una persona puede abrirte en canal y extirparte un tumor, a lo mejor eso implica que te tiene que llamar gorda a la cara porque no puede hacerlo de otra manera, que a lo mejor si eres muy empático sirves para una cosa pero no sirves para otra. Aquí cada uno exige lo que da la gana. Pero al final, los totalitarios que están todo el día exigiendo muchas veces son los que se van de eso, de corderitos que nos vienen a salvar a todos y para nada. Pero bueno, sigo. La chica se confiesa y dice que no es que no comió nada en todo el día. En un momento dado comió 2 tortitas de arroz de Mercadona. O sea, ella dijo, voy aquí a hacer un alarde más de inteligencia. Y como no como en todo el día, lo único que voy a comer es una puta mierda que no aporta nada de nutrientes, pero que también tiene pinta así como de light, ¿no? Que eso me sorprende mucho. Siempre cuando yo veo personas en mi entorno que quieren perder peso y se hacen una ensalada por la noche, por ejemplo, para cenar, y le echan una anchoa, porque no vaya a ser que me toquen 2 anchoas, o no vaya a ser que le eche un muslo de pollo que tiene un poco de grasa. Pero a media tarde se toma una mierda como un piano. Una tortita de arroz con chocolate por encima o algo así. Quítate eso y cena más de lo nutritivo. Pero no, ¿por qué? Porque esas personas que viven pasando hambre crónicamente tienen mucha más avidez por los alimentos palatables. Y esto es algo que es acción-reacción. O sea, tú empiezas a pasar hambre y automáticamente te apetece comer mierda. El cuerpo es maravilloso, la naturaleza es maravillosa. Por eso creo que vale mucho más la pena fiarse de la sabiduría de la naturaleza que de las tontunas que nos inventamos a veces. Y ella decía, brutal, súper enfocada todo el día, ¿no? Energía. Era Einstein, por un día empezó ahí a hacer en su casa ecuaciones y tal, súper enfocada, no sé lo que haría, porque con ese tipo de comentarios, sinceramente, pero bueno, parece ser que necesitaba mucho, está muy de moda esa palabra, focus y tal. Y pues ella después por la noche cenó bien, cenó una pechuga de pollo con unos brotes y llega un momento en el que abiertamente dice, porque al final el que cierra la boca adelgaza. Pues sí, ¿no? Eso lo sabían los nazis en los campos de concentración,
por desgracia lo sabe toda la gente que no tenga acceso a alimentos, pues que al final, si realmente te niegan el acceso a alimentos, pues acabas perdiendo peso. Lo digo porque, claro, si tú ves un documental como el de Más allá del peso, hay muchas personas que tienen una clase social media-baja y que siempre sale también otra persona haciendo alarde de su gilipollismo, diciendo, pues mira, si tanta hambre pasase no estaría gordo. Mira, es que a lo mejor los únicos alimentos que se puede permitir comprar son alimentos con mucha densidad calórica y su estrés y su ambiente de vida no facilita mucho. A lo mejor cuando tienes tantas preocupaciones en tu vida, pues te tienes que medicar con comida o con un cartón de vino con lo primero que pilles. Yo parto de la base de que nadie está así por gusto. Bueno, las 11 que salen en la de Cosmopolitan sí, pero salvando esa, nadie se genera sufrimiento a sí mismo por gusto. Generalmente todo lo que hacemos cuando una persona sea un atracón es porque, aunque el atracón le haga sufrir, tiene otra cosa primero que le hace sufrir más. Y por eso toma la opción del atracón, porque tiene que elegir el mal menor, entre comillas. Entonces, bueno, ella pues ya lo dice abiertamente, que mira, es que lo que hay que hacer es pasar hambre, ¿no? Entonces, como lo que hay que hacer es no comer, que ya lo tenemos todos claro, yo te vendo 3 sobrecitos para que te hagas estas bebidas asquerosas por 170 euros. O sea, pues esto, que la gente dice, es que es una gente irresponsable, tal. Mira, yo os voy a decir la verdad de lo que yo pienso, como siempre, y es que esto es como las moscas y la mierda. Una cosa llama a la otra. Yo he tenido clientes que, primero, ya muchas veces a gente le digo no. O sea, si tú lo que quieres es tener un peso insalubre o perder mucho peso en poco tiempo, yo no quiero esto. O sea, yo no colaboro con esto, te devuelvo el dinero, lo siento. No creo que esto sea saludable, mi ética personal, porque no es profesional, es mi ética personal, ya no me lo permite. No quiero contribuir con esto ni trabajar con gente así. Si no puedo vivir de ser dietista, viviré debajo de un puente, me da igual, o haré otra cosa. Pero yo no voy a contribuir en dañar la salud física y mental de la gente. Eso lo tengo muy claro. Pero aparte de eso, hay personas que al principio dicen, no, sí, vale, sí, tengo que aprender a comer, sé que es un proceso lento, como que empiezan a pasar por el aro. Pero tú ya ves que no, porque los valores que tiene esa persona no son los mismos que los tuyos. Entonces, esa persona, ojalá tú dices, pues ojalá, que quién soy yo para imponerle mis valores a nadie, ¿no? Ojalá le preocupase más su salud que caber en una talla 34, pero es que no todo el mundo piensa eso. Hay gente que lo que más le importa es la talla 34. Entonces, pues bueno, es lo que hay. A mí hay gente que me ha dicho, yo es que no necesito que me explique las cosas. Yo necesito que me metas presión para adelgazar. No, pues a lo mejor sí, perdona, pero es que no lo voy a hacer. Es decir, hay gente que eso es lo que más le importa. A mí me pasa constantemente que cuando alguien me ve hacer algo, lo que sea, me pregunta, ¿eso adelgaza? Y o sea, pero qué obsesión con que todo lo que haga una persona tiene que ser para adelgazar. ¿Por qué la gente es tan simple de llegar a asociar que por estar delgado va a ser más feliz? Y estamos hablando de que la mayor parte de la gente que tiene este tipo de conductas está en un peso saludable. No es que sea una persona que padezca una enfermedad o que te diga, mira, es que ya no puedo ni subir por las escaleras porque me ahogo. No, es gente que ya está en un peso saludable. Pero en vez de invertir su energía mental en hacer algo más productivo, pues no, pues se dedican a eso. A querer perder peso y movidas así. Que me parece muy respetable, pero que ya lo digo, que existen esas personas que venden bebidas por 200 euros saciantes, porque hay gente que eso es lo que le hace feliz, porque no tiene la mente para más, así de claro. Entonces, también un momento dado del podcast, por ejemplo, de Zumo de Araña, decía, porque ya os digo, es que es súper acertado para mí, aparte de que son personas a las que admiro, pero bueno, decía, pues Lucía, creo que decía, pues claro, sí, a mí también me hace sentir bien ponerme a raya del ojo, tal. Es decir, yo muchas veces que he hablado del tema también esto del movimiento body positive y tal, yo entiendo que hay cosas que además nos pueden gustar por muchos sentidos. Por ejemplo, yo me pinto las uñas desde que tengo
no me acuerdo, desde que mi madre me dejó pintarme las uñas. Es que siempre me encantó llevar las uñas pintadas y así medio larguitas. De hecho, cuando me corto las uñas, aunque no sea muchísimo, cortármelas al ras, me siento incómoda porque estoy acostumbrada a llevar las uñas un poco largas, ¿no? Y a verme con las uñas así, que no pasa nada, que no soy como Sansón que le quitan la fuerza así y cortan las uñas, pero que a priori a mí me gusta llevar las uñas así, igual que me gusta el pelo largo y tal. Entonces, no quiero decir que llevamos todo a la austeridad máxima, no. Lo que quiero decir es que las cosas se van un poco de madre y que a mí que salga una persona con un fenotipo, eso, de obesidad, y que no son las famosas 11 de la Cosmopolitan, ¿vale? No son las 11 fantásticas, es gente que simplemente te sigue sacando el tema de las analíticas, que no sirve para nada, pero bueno, los pobres que se siguen excusando en eso. Que la realidad es lo de siempre que hemos dicho, que lo que importa no va a hacer que esas personas tengan menos riesgo, es que nos mete más en riesgo a los demás, en todos los sentidos. Pero bueno, el otro día Me Siento Bien, María José, puso en su Instagram, hablaba del tema de la densidad ósea y de cómo el tema del temporal que ha habido ha hecho que muchas personas vayan pues con problemas de fracturas de cadera y demás. Es decir, el problema es grave porque eso acaba generando ya no solo una lesión, sino una dependencia. Y vivir en situación de dependencia, la salud, influye en cómo tú te percibes a ti mismo y influye en tu autoestima. Porque una persona, en el momento en el que no es funcional, porque está en el paro, por lo que sea, automáticamente se va a empezar a sentir peor. Por eso también sentirse útil nos hace sentir mejor. Entonces, al final todo está relacionado. Entonces, cuando una persona tiene un porcentaje de grasa muy elevado, posiblemente se va a sentir mal por muchos aspectos que son claros, que no le van, que van a incomodarle, que van a hacerle su día a día más difícil. Pero bueno, no sé por qué estaba diciendo esto. Ah, sí, pues que estas personas que están constantemente diciendo ¡ay, vivimos en una sociedad superficial, vanidosa y tal! No es que se arreglen un poco, no. Es que tienen una página web que es como las revistas de moda, que es anuncio tras anuncio tras anuncio. Y ni siquiera tienen la dignidad de por lo menos no poner mierdas. Porque yo estoy hasta el moño de las incoherencias de algunas personas o de algunas marcas. De ver cómo en una marca te pueden poner una tía con estrías y con un porcentaje de grasa alto como si te estuviesen salvando la vida, y el siguiente post en su Instagram es un anuncio de un producto sustitutivo para que no cenes. O cuentas de body positive que después resulta que te anuncian el contouring, el sustitutivo, gominolas que son vitaminas. Mira, no, o sea, sinceramente me parece que me estáis tomando el puto pelo. Entonces, a eso voy. O sea, si tú hablas de la autoestima, del valor de la persona como tal, ten un poco de coherencia en tu mensaje, en general, que hay mucha gente que sí lo tiene, ¿no? Pero que muchas veces que es insostenible sus argumentos. Pero bueno, simplemente para terminar decir que el tema esto de la gente que influencer y tal, yo no sé si es responsable, si no es responsable. He visto cosas que me han dado vergüenza para mal, pues cuando el típico profesional de la salud pues ataca a fulanita porque hizo un posado con un pitillo, o a la otra porque sacó a su hijo con unas galletas chiquilín. A mí eso no me gusta, no me hace sentir bien, y cuando veo que a una persona se le pone entre la espada y la pared y todo el mundo va a empezar a generar odio, porque aquí es muy fácil decir que el odio es el discurso de odio universal, pero aquí está lanzando discurso de odio el que más se pone su traje de corderito también, pues el tema es que yo empatizo con esa persona que lo está pasando mal y ya me da igual si hablaba de galletas chiquilín, si tenía un pitillo en la boca o lo que tenía. Me hace sentir tan mal ver que la gente le está mandando mensajes. Me acuerdo que una vez vi para poneros ejemplos concretos, la chica esta, Tamara Gorro, que ni la sigo ni nada, pero que una vez vi que una persona a la que yo admiro como persona y como profesional le dejó un comentario que decía algo así como das asco, por hablar de, pues yo imaginaos, no me acuerdo qué era, pero como si os digo una faja reductora. De verdad, ¿qué necesidad tienes de ir a hacer ese comentario, de decir das asco? ¿Qué problema mental, chica, tienes tú en tu vida? No tienes recursos para solucionarlo de otra forma que no sea diciéndole a alguien si da asco, ¿no? Que al final sigue siendo una persona, aunque tenga miles de seguidores o aunque tenga muchísimo más dinero que nosotros, ¿no? Es que
lo que me sorprende es eso, que haya alguien que se sienta bien diciéndole a alguien das asco directamente, ir a su cuenta y decir das asco cuando nadie te obliga a leer lo que pone. Y claro, ahí es cuando empiezan los roles de justiciero. Y dicen, no voy a decir que doy asco directamente, pero voy a decir que me da asco desde la superioridad moral porque estoy protegiendo a los pobrecitos vulnerables de la población, que sois tontos y no sabéis a quién tenéis que seguir. A mí ese discurso pues no me va. Creo que queda bastante claro, pero lo tengo que decir. Y que haya gente que en redes sociales hable de ayuno intermitente, de la técnica de One Meal a Day o lo que sea, no tiene nada que ver con el temita de una persona que toma los suplementos estos de 170 euros, ni mucho menos. Y que las personas con trastornos de la conducta alimentaria van a ser vulnerables a muchísimas cosas, pues sí, igual que otras personas lo serán a otras. Pero todos tenemos nuestras vulnerabilidades y lo importante es desarrollar recursos y herramientas para poder superarlos y transitar por la vida lo mejor posible. La vida no es justa y cada uno puede aportar su granito de arena, pero basar todo en destruir, en insultar, en el mensaje de odio en general al que no hace lo que yo creo que se tiene que hacer, me parece absurdo. Y aparte, que ya lo digo, que me parece muy mal entendido muchas veces lo que es el concepto de trastorno de la conducta alimentaria. Y yo hablo de ese tema porque lo he vivido, pero de libro lo he vivido, de DSM-5 lo he vivido. Y leo todos esos temas que se estudian cuando estudias trastorno de la conducta alimentaria y no me cuesta entenderlos porque los he vivido en mis carnes y sé de lo que está hablando. Entonces, ese reduccionismo a mí personalmente no me habría ayudado y creo que las personas que a corto plazo pueden pensar que les ayuda, solo lo piensan a corto plazo porque es una palmadita en la espalda. Pero van a seguir en ese bucle, nunca van a salir de ahí. Por eso a veces me planteo que esta gente en el fondo es una manipuladora que le puede beneficiar que haya gente vulnerable o poco capaz, porque si no, no entiendo que sigan fomentando ese discursito de que todo es culpa de X, que nos quieren estar manipulando y haciendo no sé qué. Pero bueno, en fin, ya se acabó el vídeo, tranquilos, ya sé que me ha quedado muy largo, espero que os haya entretenido en alguno de los puntos y nada, que como siempre nos vemos la semana que viene.